Muy buenas tardes nuevamente. Estoy muy agradecida de tenerlos nuevamente en el ministerio Me Empujaron con Violencia. En esta hora, en este día, estamos, ¿verdad?, a predicar la palabra. He estado apartadita un poquito de las redes por cuestiones laborales y también del ministerio en las cuales he estado ocupada. Pero hoy traigo un mensaje para ustedes en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15, versos 12 al 31. Espero en Dios que esta palabra sea de edificación para la iglesia y también para aquellos, ¿verdad?, que no han conocido a Cristo, pero que tal vez este mensaje sea para edificación de sus vidas. Como siempre, vamos a comenzar con la oración, que es lo más importante, ¿verdad?, antes de comenzar la palabra, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la dirección del Espíritu Santo es imprescindible en el proceso de la predicación de la palabra, del estudio, del escudriñamiento de la misma. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, en este día, te pedimos, Señor Padre, que tu palabra sea calando hasta los huesos. Cada una de las personas que van a escuchar este mensaje hoy, sea por primera vez en mi canal o sean seguidores ya, Señor, mi Dios, del canal Me Empujaron con Violencia. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor Padre, transmitiendo este mensaje, que no sea boca de hombre, boca de mujer, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, dando a cada uno de los que están, Señor Padre, viendo este mensaje, la palabra de edificación que necesitan. Esto te lo pido, Señor, por medio del Espíritu Santo, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Buenos hermanos, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra en el capítulo 15, Primera de Samuel, versos 12 al 31. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué ha valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerle sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado
hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Gloria a Dios, bendito sea Dios por esta palabra que vamos a recibir en el día de hoy. Este mensaje lo he titulado La caída por no escuchar la voz de Dios. Bueno, amados hermanos, les voy a contar un poquito de historia sobre este texto en específico. Se habla del rey Saúl, el cual fue escogido por Dios cuando Israel le había peticionado a Jehová un rey como las demás naciones que habían. Cuando vemos el contexto de esto, sabemos que Dios se enoja en gran manera y le dice a Samuel que el pueblo no ha pecado en contra de Samuel, que no se sienta mal porque Samuel no fue al que el pueblo rechazó, sino a Dios, sino a él mismo. Padre Santo, aleluya, nos dice la palabra que luego que Samuel escucha estas palabras, llega donde el lugar que Dios le envía para escoger el rey, el cual era Samuel. Elige a Samuel, lo trae y lo presenta delante del pueblo y algunos de ellos no le aceptaron. Pero Samuel no tomó ningún tipo de observación de este rechazo por algunos de los hijos de Israel. Nos dice la palabra que aunque Samuel había ungido a el rey Saúl, él todavía no había sido confirmado como rey. Bueno, pues si entienden un poco de historia, saben que Israel era gobernado primeramente por Dios. Pero Dios puso un hombre llamado Moisés para que dirigiera al pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida junto con su hermano Aarón. Era un líder, un juez, un profeta junto con un sacerdote impuesto y ungido por este líder. Moisés no era rey de Israel, pero era el príncipe del reino de Egipto. Santo Dios, aleluya. Y nos dice la palabra que durante el tiempo que Dios hablaba con Moisés, un día le dice que el pueblo entraría en la tierra prometida y que en aquel momento ellos pedirían a un rey como las demás naciones y que Dios le proveería un rey. Pero que este rey que iba a proveer al Señor debía andar en las leyes y en los mandamientos de Jehová, así también como el pueblo, y debía mantener la ley de Jehová con él constantemente, escribir o hacer una copia de la ley dada al sacerdote para que él supiera los caminos de Jehová. Además de esto, amados hermanos, este rey no podía llenarse de riquezas, ni podía enaltecerse enfrente o por encima de aquellos hijos de Israel que Dios había llamado. Este rey tampoco podía hacer al pueblo volver a Egipto, ni podía tomar caballos de Egipto, ni siquiera podía acumular riquezas, ni muchas esposas. Estas eran cosas que Dios le había dado a Moisés desde antes. Pero aquí en el libro de Samuel, algunos de los lectores se confunden cuando dicen, pero ¿por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios se enoja si ya, verdad, el pueblo había dicho que quería ser como las demás naciones y Dios ya había determinado de antemano que iba a darle un rey? Pero Dios también había dicho que ellos pedirían rey. Dios sabía en su soberanía que esto iba a acontecer. Bendito sea el nombre de Jehová. Luego la palabra sigue y nos habla de que Saúl va a la guerra con los filisteos, en donde Dios da la victoria total y absoluta a Israel en contra de los filisteos. Bendito sea el nombre de Jesús. Los filisteos eran conocidos también porque llevaban como un dios al dios Dagón. También la batalla era en contra de ese falso dios. La victoria de Dios fue contra el pueblo, contra el rey de los filisteos y aún más contra el dios Dagón que ellos adoraban. ¿Cómo se suscita esta guerra? Esta guerra se suscita porque el rey de Filistea
lanza una amenaza contra una de las tribus de Judá. Y una de las tribus de Judá decide que se iba a hacer siervo si ellos, ¿verdad?, le daban un tiempo a ellos para hacer un tratado. Pero este rey de los filisteos era un hombre muy inteligente. Le dice, si Israel se humillase y se sacara el ojo derecho cada uno de su rostro, entonces podríamos hacer un tratado. Dice la palabra de Dios que cuando este mensaje llega a Saúl, con el espíritu del Dios viviente se llena de ira y declara que ninguno se humillaría ante los filisteos e inclusive toma parte del rebaño que era para sacrificio a Dios y lo descuartiza totalmente, diciendo que el hombre que se humillare o saliera fuera del campamento de Jehová a rendirse enfrente de este rey filisteo, asimismo terminaría. Pero este no era Saúl, este era Dios, por medio del Espíritu Santo hablando a través de Saúl, porque Dios quería utilizar a Saúl. Más bien, cuando este pueblo que pidió rey, nos relata la historia que Dios dice que este rey pondría a las hijas de Israel en servidumbre y a los hijos los pondría para él a tomarles caballos y hacer las guerras del rey. Pero Salomón, dentro de lo que conocemos de la historia judía, no hizo estas cosas. Saúl fue un rey que a pesar de todo escuchaba más la voz del pueblo que la de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego de esta guerra es que Saúl es establecido como rey, porque esa primera guerra era de Dios y Samuel ayudaba a Saúl. Pero luego hubo esta guerra que no terminaba contra los filisteos, se extendió, ¿verdad? Esta guerra, y dice la palabra que el pueblo temió y muchos comenzaron a desertar en la guerra. Y que Saúl, dentro de su mismo miedo, ofreció sacrificio y puso al pueblo bajo una maldición de que si comían, ellos serían muertos en ese día. Esta maldición es quebrantada por su propio hijo Jonatán, quien come miel durante el proceso. Saúl se enfrenta al pueblo viendo que la guerra se estaba poniendo más recia y que estaban perdiendo más de lo que estaban ganando. Él quería consultar a ver quién dentro del pueblo israelita había pecado en contra de la orden y la maldición que él había dado. Y la palabra nos dice y nos cuenta que cuando Dios empieza el priest o lo que es el sacerdote a juzgar entre el pueblo y la casa de Saúl, el pueblo sale absuelto. Luego se queda solamente Saúl y Jonatán, su hijo. Y entonces Saúl le pregunta, ¿qué mal has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y Jonatán, siendo un hombre honesto y de integridad, le revela a su padre que había comido miel. En ese momento, Saúl declara que su hijo moriría por causa de la maldición que él había proclamado y que Dios le hiciera y aún le añadiese si él no cumpliese con ese decreto. Pero el pueblo habló y Saúl escuchó. Y por causa de ellos, Jonatán salvó su vida en aquel momento. Nos dice la palabra que luego Dios manda en misión a Saúl a destruir a los amalecitas, aquellos que habían destruido y torturado a Israel en un tiempo atrás, con los cuales Dios tenía una rencilla antigua, porque él había abierto las barrigas de las mujeres encintas, habían hecho masacres con los israelitas. Y Dios tenía como misión que el rey de Israel destruiría por mano de Dios a estos amalecitas, siempre y cuando este rey obedeciera. Nos dice la palabra en el capítulo 15 que Samuel envía esta palabra a Saúl y Saúl pone a todas sus escuadrillas ready para ir o completamente dispuestas para ir a la batalla. Pero luego descubrimos que Dios le revela a Samuel en esa noche que Saúl no había hecho según Dios le había mandado, sino que habían cosas que se habían quedado sin resolver dentro de la misión que él le había enviado.
Dice la palabra de Dios en el versículo 12 que cuando se levanta Samuel, va hacia Saúl a confrontarlo de madrugada. Al principio, Saúl va a ser confrontado por Samuel como el juez de Israel. Santo Dios, aleluya. Como no solamente el juez, sino también el profeta y el sacerdote de Jehová enviado para declarar una sentencia en contra de Saúl, el rey de Israel. Dice la palabra que cuando Samuel llega a Carmel, no le halla. Y las personas de ahí le dicen que Saúl se había ido hacia Gilgal, no sin antes haber levantado un monumento. En aquellos tiempos un monumento representaba un símbolo de las guerras ganadas por un rey o por una nación. Y Saúl estaba proclamando, sin decir una palabra, que todo aquel que mirara ese monumento tenía que saber que él había sido victorioso sobre los amalecitas. Bendito Dios. Y entonces Samuel se dirige a Gilgal, donde sí encuentra a Saúl, y Saúl le recibe con una bendición, bendiciéndolo como el hombre que Dios ha enviado hacia él. Y nos dice la palabra que enseguida bendice a Samuel, Saúl dice, y he cumplido lo que Dios me ha mandado. Él estaba muy orgulloso de aquello que había él adquirido por medio de la guerra. Así como muchos en la iglesia de hoy, muchas veces tomamos los conceptos erróneos de lo que es pelear las batallas de Jehová, sin entender que Dios le da la victoria a quien quiere y que el hecho que nosotros tengamos algún tipo de orgullo en algo que hayamos logrado, en realidad es lo que Eclesiastes llama vanidad de vanidades. Nos dice la palabra que así como Saúl fue a darle esa regocijante noticia a Samuel, Samuel de igual manera, en una manera retórica, en manera de preguntas retóricas, le dice a Saúl, ¿pero qué es esto que oigo yo? Él sabía la respuesta. ¿Cuál era la intención de Saúl en ese momento, de Samuel en ese momento en preguntarle a Saúl tal cosa? Era matar ese regocijo que tenía Saúl. Era decirle, si toda la misión que Dios te envió y te encomendó para que derribaras, destruyeras, aniquilaras a todos los amalecitas fue cumplida, entonces explícame qué hacen este ruido de ovejas en un campo de batalla que yo estoy escuchando. Gloria a Dios. El profeta, el sacerdote, el juez de Israel sabía que estaba frente a un juicio donde el acusado ya tenía una sentencia, toda la evidencia lo acusaba, ya Dios había declarado su suerte. Pero aún así, Samuel va y hace esta pregunta con el fin de al menos obtener la verdad de parte de Saúl. Nos dice la palabra en el versículo 15 que Saúl respondió que de Amalec habían traído estas ovejas y estas vacas, bendito sea el Señor, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo otro había sido destruido. Cuando leemos esta palabra, dice aquí Saúl que el pueblo había escogido lo mejor, los primeros frutos, el rebaño nacido, lo que no había sido tocado, lo que no era anatema. Pero la realidad era que Dios había declarado a los amalecitas, al rey y todo lo que llevaban, anatema. Estos eran intocables. Pero Saúl, como rey, entendiendo que la pregunta venía para confrontarle de acuerdo a aquel llamado que Dios le había enviado a hacer, intenta de alguna manera comprar el favor de Saúl diciendo que las ofrendas eran para Jehová y que eran primicias, que era de lo mejor que habían sacado de los amalecitas para darle a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos estado en situaciones en donde sacamos algo para justificar una acción?
una mentira, quizás una acción que entendemos o aparenta ser buena, con la intención de ser buena, nosotros entendiendo que no es del agrado de Dios. Y entonces cuando Dios nos confronta por medio del Espíritu Santo, en vez de arrepentirnos y humillarnos como deberíamos hacer, comenzamos a buscar justificaciones. ¿Por qué le dijimos la palabra que le dijimos a aquel que nos enojó? ¿Por qué tomamos aquello que no nos correspondía? Por la necesidad justificamos acciones en vez de enfrentar la acusación por medio del Espíritu Santo que Dios nos está haciendo. Nosotros no estamos muy lejos de Samuel. No estamos muy lejos de Saúl. Muchas veces estamos en este lugar de autoridad en donde podemos, de manera sin ningún tipo de señalamiento, de condenación, hacer preguntas que hagan que el mismo que ha cometido el pecado reaccione y se pregunte si ha actuado de acuerdo al orden de Dios, sin directamente declararle el mal que ha hecho. Por eso Dios nos da la sabiduría, ¿verdad? Muchas veces nos vemos tentados en estas dos áreas y nos dice la palabra, siguiendo con Saúl y Samuel, que entonces Samuel le dice a Saúl que se callara, en otros lugares dice que parara, en otros lugares le dice que se calle, en otros lugares le dice te declaro la palabra. Y dice la palabra que cuando Saúl escucha esa palabra de Samuel, le dice, habla. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es bien importante. Y les digo porque cuando esta palabra se usa, busqué aquí la palabra de lo que Saúl le estaba diciendo a Samuel del primer fruto o lo mejor de las ovejas, es traducida a reset. Y es una palabra judía que habla del primer fruto, de lo mejor. Pero la palabra nos dice, ¿verdad?, que en este momento Saúl no estaba en gracia ni con Samuel, ni con Dios, con ninguno de los dos. La palabra nos dice que él le manda a hacer silencio, le manda a callar. Y entonces cuando Saúl le dice a Samuel, habla la palabra, Samuel comienza diciéndole lo que busqué, ¿verdad?, en el hebreo para nuestra propia edificación, ¿verdad?, dentro de las palabras hebreas dice que es cuatán. Y cuatán es pequeño o joven. Samuel le dice, aunque eras pequeño, aunque eras joven, aunque no te veías ante ti mismo como alguien grande, de quien Dios pudiera tomar como rey, Él te hizo jefe de las tribus. Él te hizo rey sobre su pueblo. Aún tú siendo y tú mismo sintiéndote insignificante, Dios te llamó y te hizo rey. Como dice la palabra de Dios, que Dios saca de lo vil y de lo menospreciado, de lo que no tenía nombre y le da nombre. Esto fue lo que Dios literalmente hizo con el rey Saúl. Bendito sea el nombre, así como nos llamó a nosotros un día, que nos sacó del lago cenagoso, que nos llamó y nos puso en una posición de vivir en un reino, de ser reyes y príncipes y princesas y reinas dentro del reino de Dios. De esa misma manera, como Dios nos llamó a nosotros como iglesia a vivir del reino, de esa misma manera llamó Dios a Saúl a reinar. No miró sus defectos, no miró lo que le faltaba. Dios miró lo que podía hacer en Saúl. Gloria a Dios. Y dice, continúa Samuel diciendo, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek. Pecadores aquí es el anatema de Amalek, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Dios le dio una orden directa, destrucción total de este pueblo. Este pueblo no puede existir, tiene que ser destruido, tiene que ser erradicado. Pero Saúl no escuchó la voz. Y Samuel le pregunta, ¿por qué no lo hiciste?
yo sé que no lo hiciste. ¿Por qué vienes a saludarme diciéndome que cumpliste la misión a la cual fuiste enviado? Cuando nos remontamos a la iglesia, muchas veces Dios quiere sacar de nosotros pecados, quiere sacar de nosotros conductas que dañan el reino de Dios, que no van de acuerdo a Dios. Y Dios nos habla a través de la palabra, a través de profetas, a través del mensaje. Nos dice, saca el anatema de ti, porque no puedo morar donde el pecado mora, porque yo quiero morar en ti, yo quiero que mi espíritu esté dentro de ti y se refleje al 100%, pero saca el anatema. Y muchas veces nosotros no queremos escuchar. Muchas veces ese anatema puede ser el trabajo, puede ser un pecado de adulterio, puede ser un pecado de creerse mejor, de orgullo, puede ser un pecado de odiar a otras personas y te rehúsas a soltarlo. Y lo justificas diciendo, es que tienen que pagar, es que mi esposa no me entiende, es que realmente el trabajo es el que me paga y ya está el diezmo para la iglesia, y justificamos las acciones como Saúl lo hizo. Las iglesias en general están llamadas a ser un cuerpo, están llamadas a seguir la voluntad de Dios. Sea presbiteriano, seas pentecostal, seas metodista, seas católico, cualquier tipo de religión o de doctrina a la que pertenezcas, el llamado sigue siendo uno, es obedecer a Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Es el reflejar el reino a través de nuestras acciones. Y Dios solamente pide que le obedezcas, que saques aquello que te separa de su voluntad, que te separa de su espíritu, que no permite que su espíritu se acerque de manera tal que pueda ser santificado y limpiado completamente. Bendito sea el Señor. Y como vuelvo a digo, lo que hacemos es que justificamos, pues de igual manera en el versículo 20 Saúl va y justifica sus acciones diciendo, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fue la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Yo lo hice, fue el pueblo. Eso es lo que está hablando Saúl. Saúl, cuando leemos este versículo hay que entenderlo en contexto. Saúl está llamando a Dios mentiroso. Está diciendo, Dios dice que yo no cumplí cuando yo lo hice. Y habrá alguien que llame a Dios mentiroso y puede estar presente ante su presencia eternamente. No. Este hombre ha roto los linderes. Este hombre pasó el linder que Dios había puesto. Él no entendió. E inclusive llama al Dios soberano mentiroso para justificarse él. Y dice además, he destruido todo lo que tenían, todos los animales están, el pueblo, destruí todo el pueblo, hice la misión que él me mandó, solamente traje a Gad. Pero él también ha sido destruido y trata de justificarlo en decir de que aunque no lo maté, él es prisionero de guerra. Y al ser un prisionero de guerra no tiene reino, está bajo mi yugo, toda su honra se le ha ido y es como si fuera un muerto en vida. Porque él no va a volver a reinar. Yo lo destruí su integridad, destruí su honor, destruí su estima, destruí a Agag como hombre. Este varón no se vuelve a levantar. Esto era lo que Saúl le estaba diciendo a Samuel para justificar su fallo en la misión. Dios nos libre de nosotros algún día, por alguna razón, llamar a Dios mentiroso para justificarnos nosotros. Luego aún dentro de su justificación todavía sigue acusando al pueblo y le dice, mas el pueblo tomó el botín, las ovejas, las vacas, las primicias. ¿Verdad? El recit lo tomó del anatema para ofrecérselas a Jehová. Y dice, esta gente lo tomó.
Saúl no estaba tomando responsabilidad, era su responsabilidad como el rey decirle al pueblo: ni una sola cosa tomen, mátenlo todo cuanto vean, destruyan, quemen, exterminen, aniquilen como Dios nos ordenó. Pero no, trata también de justificar que no fue él sino el pueblo, pero era para sacrificarle a Jehová. Entiéndalo, Samuel, entiéndelo. Pero no fue la orden que Dios envió. Dios dio una orden: saca el anatema de ti. Saca aquello que te separa, aquello que va a ser de tropiezo más adelante, aquello que en algún momento te hizo caer, aquello que no te deja avanzar. Sácalo, erradícalo y ponte de frente al Dios de tu salvación. Saúl no quiso escuchar la voz de Dios y le llamó a Dios mentiroso. Samuel entonces en una cátedra le dice: se complacerá Jehová en las ofrendas, en los sacrificios, más que le obedezcan. Samuel está sacando del libro de la ley lo que Dios le había dado a Moisés para decirles: la ley es el cumplimiento, es el escuchar a Jehová, lo que Él quiere, aleluya, es esto lo que Él quiere que tú hagas. En la palabra dice que Dios en algún momento le dice al pueblo de Israel: tus ofrendas y tus sacrificios me son abominación, no los quiero, porque no hacen lo que les mandé, que es darle comida a la viuda, cuidar del huérfano. Dios no se complace más en que hagas el bien, la misericordia, que sigas la ley, en vez de tratar de comprar a Dios con sacrificios. Es el hacer la ley, es el cumplir los mandamientos, es el obedecer a Dios, es seguir lo que nos ha dado de mayor honra ante el Padre que el darle cualquier sacrificio. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es lo que se llaman las obras, aquellas cosas con las cuales nosotros pretendemos comprar a Dios. Claro, las obras son buenas y son el resultado de la fe que hemos tenido en Cristo. Por eso, más adelante en el libro de el apóstol Pablo nos habla y nos dicen que las ofrendas no pueden comprar tu salvación, que tu salvación es gratuita, sí, pero también nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿Acaso el padre de la fe, Abraham, de alguna forma compró su salvación? Pues la fe. ¿Y cómo él demostró esa fe? Con las obras. Las obras eran el resultado de aquella fe a la cual Dios le había llamado, a la cual Dios le había dicho: haré de ti una gran nación. Por eso nosotros somos hijos de Abraham, llamados por la fe en Jesucristo. Y nosotros, por medio de esa fe, realizamos obras que demuestran que tenemos los frutos del Espíritu dentro de nosotros. Pero aquí Samuel le está diciendo a Saúl: tus sacrificios, tus obras no pueden comprar lo que Dios quería y demandaba de ti, que era la obediencia. Y todavía esto es demandado de nosotros: la obediencia al Padre, el alinearnos de acuerdo a la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? El amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. El creer en el evangelio de Cristo, predicarlo y creer que Él volverá por nosotros. Gloria a Dios, bendito sea. Luego Saúl recibe otra cátedra, otra lección más, en donde Samuel le dice: como pecado de adivinación, ay santo Dios, e idolatría es la obstinación, y como ídolos la rebelión. Ay, bendito Dios. Nos dice la palabra que la rebelión era como adivinación, santo Dios, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto Samuel había desechado la palabra de Dios, Jehová también lo desechaba a él. ¿Cómo ve Dios el pecado de adivinación, de rebelión, la idolatría? Pues
En Apocalipsis número 21 nos dice que es abominación ante Jehová las tales cosas. Los mentirosos, nos habla de las abominaciones de los mentirosos, de los cobardes, de aquellos que adoran a otros dioses. Dios nos dice que le es abominación, es abominable ante su presencia. No lo puede resistir. Esta es la naturaleza de Dios. No hay algo que tú y yo podamos hacer para cambiarla. Es la naturaleza de Dios aborrecer estas cosas. Entonces, nos dice la palabra por medio de Samuel que el no escuchar a Jehová es un pecado tan abominable como el de la idolatría, como la adivinación, como la hechicería. Nos está diciendo, es abominable. Mejor es obedecerlo que ofrecerle sacrificio. Luego la sentencia de aquel juicio que se había celebrado con Saúl en ausencia, en donde Dios dice que rechazaba en su totalidad a Saúl, que no lo podía ver como el rey de Israel nunca más. Entonces, dice la palabra que Saúl le pide a Samuel que vuelva con él, a pesar de todo esto, ¿verdad? A pesar de todo lo que le está diciendo, le dice a Saúl, perdona mi pecado. Fue que atendí y le temí al pueblo. Pero perdóname, vuelve conmigo y adora conmigo al pueblo para que nos vean. Saúl estaba tan enfocado en su yo que no podía ver más allá. Él pedía perdón, pero la intención del corazón no era arrepentimiento, sino más bien era obtener la gracia de Samuel que fuera con él para que el pueblo le viese como el rey aprobado por Dios. Cuando vemos la palabra rebelión, dice aquí que la palabra rebelión en el hebreo es mehue, y ese se habla para decir que traspasó el convenio, que traspasó, que rompió, que hizo el mal, que lo que había instituido Dios lo has roto, lo has despedazado, has roto todo. Ya no hay convenio entre tú y Dios porque tú has roto tu parte. Bendito Dios, aleluya, santo tú eres, Señor Padre. Y pecado, el pecado que de alguna manera Saúl confiesa, se lee como abar. Abar es transgresión. Él prácticamente su lado del contrato lo había roto. No había manera de arreglar esto. No había forma humana para arreglarlo. Ni siquiera Dios mismo, porque no es hombre para mentir, podía arreglarlo. Porque ya se había dado un contrato desde Moisés, que el rey que tal cosa hiciera no podría permanecer y caería bajo la maldición. Bendito Dios, aleluya. Y Saúl le pide a Samuel que vire con él. Y Samuel le responde que no lo haría, porque Dios lo había rechazado y por tal forma él mismo le rechazaría. Entonces dice que cuando Samuel se vira para irse, santo Dios, aleluya, el sacerdote, la presencia de Dios se aleja de Saúl. Saúl se agarra como si su vida dependiera de ello, porque dependía. Y cuando se agarra del manto de Samuel, lo rompe. Y con esto Dios declara una palabra aún más fuerte sobre Saúl, porque había cometido lo que se llama harem, pecado, ante la presencia de Dios, tocando al sacerdote, ay Dios mío, el Espíritu Santo, tocando al sacerdote de Jehová, cuando sus manos estaban sucias, estaban llenas de sangre, llenas de mentiras, llenas del pecado de rebelión. Él tocó al sacerdote de Jehová y haciendo tal acto rompe la sotana de Samuel. Samuel se vira lleno del Espíritu Santo y le dice a Saúl, hoy, no mañana, no lo que se te había dicho que no ibas a hacer como rey, no va a pasar un tiempo, no es futurístico, no es algo que va a venir, es que hoy el reino es totalmente arrancado de ti,
ya no eres rey de Israel y Dios pondrá sobre Israel a un hombre mejor que tú. Hoy Dios ha removido el reino de tu mano. Bendito Dios, aleluya. ¿Por qué es tan importante entender el acto de lo que Saúl había hecho? En las leyes mosaicas, el sacerdote era llamado a ser limpiado, tenía que ser limpio para poder entrar en la presencia de Dios. Tenía que ser santificado, porque si no, iba a perecer, iba a morir cuando entrara al templo, a la presencia de Dios. Y Saúl había manchado con sangre la vestimenta del sacerdote. Por tal razón, el sacerdote cuando no era limpio, tenía que retirarse para poder volver por un periodo de 7 días, a veces 40, dependiendo del tipo de pecado o el tipo de maldad que había habido, o el tipo de pecado o el tipo de impureza que había habido alrededor de él. Se tenía que retirar por un tiempo. Entonces Saúl había manchado las vestiduras del sacerdote. El sacerdote no había pecado, pero como había tocado el anatema, había tocado aquel que había tocado muertos, él se convertía en anatema ante la presencia de Dios. Y la furia de Samuel fue tal que declara la palabra sobre Saúl diciéndole que no había cruzado el lindero, los límites, ya se había ido por encima de toda cosa santa, había profanado las vestimentas del hombre de Dios. Luego Samuel le revela que Dios de esta palabra no se iba a arrepentir. Cuando Samuel declara que la gloria de Israel no mentirá, me llamaste mentiroso, Saúl, y déjame decirte que yo no miento, tú no cumpliste la misión, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, ni voy a retroceder mi palabra, sino que la maldición que he declarado sobre ti se cumple en el día de hoy. Ya no eres rey, hay otro que viene, ni tú ni tu casa vendrán. Pero ¿por qué esta palabra viene? No es solamente por esto, es porque también Dios había declarado una palabra sobre Israel, una palabra sobre Abraham, en donde le dijo a Abraham: serán en ti benditas todas las naciones, porque el que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. Y esta promesa de Dios se iba para todo su pueblo a través de Abraham, pero luego sabemos que Dios declara esta promesa no solamente sobre Abraham y su simiente, sino sobre todas las tribus. ¿Cuándo? Cuando Balac llama a Balac para maldecir al pueblo de Israel, y Dios solamente declara bendiciones sobre ellos. Y en el versículo número 9 del capítulo de Números, si no me equivoco, dice la palabra del Señor que Balac va y declara que los que bendijeren a Israel serían benditos y los que maldijeren a Israel serían malditos. ¿Y qué fue lo que hizo, según les comenté al principio? Saúl dijo que aquellos que comieran en aquel momento de la guerra con los filisteos serían malditos. Estaban maldiciendo, radicando una maldición sobre el pueblo de Dios. Saúl ya estaba condenado desde antes a no ser rey. Él mismo se maldijo desde el principio, por eso Dios lo desechó y le había dicho que había sido desechado su reino desde antes. Luego declara una palabra cuando descubre que su hijo había comido de la miel, diciendo que hoy Dios me añade y me haga si no muere Jonatán. Pero escuchando a la voz del pueblo, no mata a Jonatán. La primera maldición va sobre la casa de Saúl. Ya entonces Jonatán jamás podría ser rey, porque el rey mismo había sido maldito y ninguna simiente maldita podía heredar el reino. Ninguna simiente maldita, nada de maldición podía llevar la palabra de Dios, el reino de Dios, nada que fuese de Dios, porque habían sido malditos. Y ahora Saúl se maldice él mismo como rey. Bendito sea el nombre de Jehová. Ya esto venía corriendo a través de Saúl.
porque por su boca profirió maldiciones que jamás debió mencionar, cosas que no entendía el rey Saúl. Y nos dice la palabra que entonces Samuel declara una maldición tan poderosa sobre Saúl, en donde el reino le es quitado en ese momento y otro, porque ya su simiente no podía reinar, tenía que ser levantado, otro limpio, para reinar sobre Israel, mi Dios santo, aleluya. Y nos dice la palabra que vuelve Saúl a pedirle a Samuel que vuelva con él a adorar a Jehová. Y dice la palabra que Samuel volvió con Saúl y adoró Saúl a Jehová. La palabra es clara aquí cuando nos dice entonces que Samuel, cualquiera que leyera este verso en el contexto como se ve, diría, pero Samuel es un mentiroso porque volvió, Samuel hizo contrario a lo que había dicho la primera vez y volvió con Saúl, pero no, hermanos, no es así. Sino que Samuel jamás fue a adorar con Saúl. El sacerdote representaba en ese momento un sacerdocio anatema, porque Saúl lo había tocado y él fue con Saúl para representar lo que Dios ya había determinado, un rey caído y un sacerdocio totalmente maldito por causa de un rey en desobediencia. No era el sacerdocio de Samuel, pero Samuel estaba representando en ese momento el sacerdocio de Saúl, con el cual se supone que él reinara. Y dice la palabra que Saúl fue el que adoró. ¿Por qué? Porque Samuel entendía las leyes que Dios había puesto. Samuel no podía adorar junto con Saúl porque Dios lo mataba en ese instante, porque el sacerdote no podía ofrecer holocausto a Jehová Yahweh sucio. Tenía que ser limpiado y los días de la purificación no habían pasado, hermanos. Por tal razón, Samuel entendía que esa adoración y ese sacrificio no iba a llegar ante Dios. No iba a llegar a la presencia de Jehová porque era un sacrificio impío, era un sacrificio anatema, era un sacrificio maldito por un rey, un sacerdocio maldito. Pero Samuel entendía eso. Saúl lo que buscaba era la aprobación del pueblo. No le interesaba en lo más mínimo la aprobación de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que saber y tenemos que entender que nosotros como iglesia, seas la iglesia que sea, tienes que buscar la aprobación de Dios. Tienes que buscar la aprobación del Rey de Reyes y el Señor de Señores por medio de la obediencia a la palabra, la obediencia a lo que Dios ha instituido, la obediencia a respetar las oficinas y los ministerios que Dios ha entregado. Que cuando tú te haces anatema ante Dios, no puedes seguir pretendiendo llevar un evangelio, llevar un sacerdocio, llevar un ministerio, llevar un pastorado, llevar estas cosas que a Dios le parecen anatema. No podemos pretender llevarlas cuando el Espíritu Santo ya nos ha dicho que estamos mal ante la presencia de Dios. Le damos gracias a Dios del cielo por el sacrificio de Jesucristo, porque ya no tenemos que esperar los 40 días para santificarnos, sino que Cristo mismo viene, muere por nosotros y nosotros somos limpios siempre y cuando vengamos con un corazón arrepentido ante la presencia de Jehová. Dios nos limpia y nos permite ejercer el ministerio, pero si no confesamos nuestros pecados y no vamos de acuerdo a la ley de Dios del arrepentimiento, venir a Dios, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, en arrepentimiento por medio de Jesucristo, aquel que nos salvó, no podemos
llevar un ministerio, hermanos, porque nos convertimos en el anatema del pueblo, condenados a morir en nuestros delitos y pecados porque no encontramos el arrepentimiento de Dios, no lo buscamos, cuando el arrepentimiento está libre y voluntariamente delante de nosotros. Yo no puedo hablar una palabra adversa y decirte, sí, vas a estar bien. No estás bien ante la presencia de Dios. Y no hay manera de que el Espíritu de Dios more en ti si no te has arrepentido. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Cómo puedes pararte y decir, yo estoy bien con Dios, trayendo a sacerdote, trayendo la palabra, trayendo aquello que ante Dios es anatema para proyectar una vida de santidad que no vives? Es imposible. Dios rechaza todo esto. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento dentro de ti. Tiene que haber un arrepentimiento por medio de Jesucristo, el cual nos limpió. Pero esta limpieza, esta santificación viene solamente por medio del arrepentimiento. No hay otra manera de conseguirlo. Podemos pretender llevar un ministerio que Dios no nos llamó. Eso es lo que hacía Saúl. Saúl lo que estaba haciendo era aparentando un ministerio que ya Dios le había quitado. Que el pueblo no sabía que él había sido destituido como rey de ellos. Ya ellos no le debían respeto a Saúl en lo más mínimo. De igual manera, muchas veces cuando predicamos, si estamos en pecado o hay alguien que esté en pecado predicando un evangelio contrario o predicando algo que no viven, predicando bajo el pecado de la fornicación, el adulterio, el homosexualismo y todas estas cosas, el pueblo no sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede discernir, pero hay un Espíritu que Cristo dejó en nosotros que nos ayuda a discernir quién verdaderamente está en el Espíritu llevando la palabra de Dios de acuerdo al Evangelio de Cristo. Iglesia, porque no es un ministerio que es basado en una doctrina pentecostal, en una doctrina presbiteriana, en una doctrina metodista, en una doctrina católica. Es un ministerio basado en el ministerio de Cristo, en el ministerio que nos va a llevar a encontrar la verdad del reino, que el Espíritu mismo de Dios nos va a decir, no toques este lugar, no toques esto porque es anatema, porque el Espíritu de Dios revela a través de los profetas, a través del Espíritu del discernimiento, de ciencia, de la palabra, que es de Dios y que está totalmente separado de lo que Dios ha constituido dentro de su convenio con los hijos de la promesa de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, yo te exhorto a que si hay algo en ti que no está correcto, que es anatema, que no estás obedeciendo la voz de Dios, en este día te arrepientas. Que en este día busques la presencia verdadera del Dios eterno en tu vida, para que Él pueda trabajar sobre ti, para que Él pueda llenar de toda santidad, de todas las bendiciones que Él quiere darte. Pero tiene que haber un arrepentimiento. No puedes llevar un ministerio, no puedes llevar un evangelio en el cual tú no has creído. Porque si crees en el evangelio, tienes que creer que tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento, significa un cambio de mente en donde tu corazón es transformado por medio de la palabra de Dios. En donde tú decides creer que la verdad del evangelio ha llegado a tu vida y que tú quieres ser ese hijo o esa hija llamada a una promesa mayor. Oro al Padre del cielo en esta hora, que seas tú totalmente restituido por el Padre de acuerdo a tu arrepentimiento sincero, para que puedas seguir en los caminos de Dios. Y si no has conocido al Padre, si no has declarado a Dios como tu único y exclusivo Salvador, que este mensaje te lleve y te convenza al arrepentimiento al cual Dios te ha llamado. Que no seamos como Saúl, justificando y llamando a Dios mentiroso por quedar bien frente a otros, sino que seamos dignos del galardón que Dios nos ha dado por medio del arrepentimiento sincero de corazón,
de amar a Dios, ay, santo Dios, aleluya, sobre todas las cosas, llenándonos de su palabra y obedeciendo constantemente la palabra de Dios para ser hallados dignos de los ministerios y del reino que Dios ha puesto en las manos de la iglesia. Pido esto en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga en esta hora y como siempre, hermano, como digo en cada uno de mis mensajes, la palabra de Dios no es para pasarla. Es realmente preguntarte, hermano, ¿entiendes lo que lees? Dios te bendiga. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ti en esta hora y que sea Él el que te lleve en el camino de la verdad, que te va a llevar de regreso al Dios santo, al Dios santo, al Dios altísimo de la promesa que nos fue entregada por medio de Jesús. Amén.